Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a revisitar el tema de la Constitución y más concretamente vamos a volver sobre la estructura. Bien, el tema de la Constitución es un tema relativamente asequible y un tema sobre todo muy bien acotado, un tema en el que está claro por dónde nos pueden preguntar. Y sin duda la estructura es casi una pregunta segura. Es, por otro lado, quizá lo más laborioso del tema, porque bueno, hay mucho trabajo de memoria. Y el propósito de este vídeo no es otro que, pues eso, ayudarte un poco a memorizar toda esta parte de la estructura. Bien, en primer lugar tenemos que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es que seamos capaces, por un lado, de reproducir este esquema, tenemos que tenerlo en la cabeza, tenemos que saber ubicarnos a la perfección, y dentro de este esquema, sobre todo, tenemos que saber ubicarnos, y para ello vamos a ver luego otro esquema más pormenorizado, tenemos que saber, a efectos ya de contenido, no solamente de estructura, saber ubicar el contenido de los artículos, sobre todo separándolos si son de la sección primera, sección segunda, del capítulo segundo o del capítulo tercero, ¿vale? Esto es un poco el doble objetivo. Por un lado, a nivel estructural, todo, salvo, ojo, salvo esto de aquí, esto lo incluimos más o menos a efectos, digamos, informativos, esto no hay que sabérselo de memoria, pero lo demás a nivel estructural, todo, y dentro del título primero, dentro de esta división de capítulos, sobre todo tenemos que saber ubicar por descarte, sobre todo por descarte, saber dónde está a nivel ya más de contenido los artículos de estos capítulos, sobre todo capítulo segundo y capítulo tercero, con las precauciones en el capítulo segundo, sección primera y sección segunda. Esto es lo más importante. Bien, vamos a hacer un recorrido y voy a intentar darte algunas pautas, iba a decir mnemotécnicas, pero casi son más memotécnicas, porque son reglas mnemotécnicas bastante tontas, pero algunas de ellas funcionan. Para que, un poco eso, como digo, ayudarte a memorizar esto y alcanzar esos objetivos. Ya digo, pregunta segura, directa o indirectamente, esto nos va a ayudar en el examen. Bien, la ruta, perdón, por así decirlo, va a ser, vamos a empezar memorizando esto por aquí, vamos a recalar un poco aquí y luego vamos a continuar con lo que son los títulos segundo a décimo, ¿vale? En esta memorización de ya más de número de artículo a artículo, ¿vale? El primer problema con el que uno se enfrenta aquí es pues que es muy laborioso, como estábamos diciendo, por eso hay que dividirlo por fases. Bien, en primer lugar, está claro, estamos hablando de Constitución, 169 artículos, 11 títulos, 10 títulos numerados y un título preliminar. No nos olvidemos del preámbulo, sobre todo, esto fuera de los títulos, el preámbulo, leerlo. No olvidemos eso, breve inciso, porque ha habido preguntas que nos aludían al preámbulo. Leerlo, simplemente estar familiarizados con el texto. Dicho esto, empezamos. A ver, título preliminar, está claro, a estas alturas no podemos dudar que va del 1 al 9. Vale, ahora, dentro del título primero, la primera salvedad o lo primero que tenemos que tener presente son los dos artículos colgantes, ¿vale? Vamos a empezar anclando eso en la cabeza porque es algo que luego nos puede bailar. Y quizá si empezamos atacando a la cabeza de la hidra, podamos, o mejor el de la hidra quizá no es buen símil, pero atacando la cabeza del enemigo, pues vamos a hacerlo mejor. Tenemos que tener mucho cuidado con estos artículos 10 y 14, porque son artículos que son, vamos a llamarlos así, artículos colgantes, que quedan fuera de la estructura posterior. En el artículo 10 queda fuera de la estructura de capítulos y el artículo 14, dentro del capítulo 2, queda fuera de la estructura de secciones de este capítulo segundo. ¿Cómo nos podemos acordar de esto? Pues bien, podemos acordarnos pensando o recordando eso que dijimos cuando empezamos a ver la Constitución, de que las normas, también la Constitución, tienen, por así decirlo, un primer, o por así decirlo, van de lo más general y lo más ideal a lo más concreto, siendo el primer artículo generalmente el más de corte, pues eso, casi podríamos decir incluso espiritual o de principios, ¿no?
Por lo tanto, podemos decir que cuáles son los puntos bisagra, cuáles son los puntos esenciales dentro del título primero o dentro de la Constitución, vamos a decirlo así, en los que podamos encontrar artículos colgantes, porque solamente se da aquí, y esto de artículos colgantes es algo que decimos para entendernos, ¿vale? Precisamente en el título primero, que es el más importante sin duda, en el sentido de que estamos hablando de los derechos, y dentro del título primero, ¿cuál es el más importante? El capítulo segundo. Es aquí donde vamos a tener estos artículos que nos bailan, que nos cuelgan, artículos de principios, artículos de, vamos a llamarlo también espirituales, por ponernos así un poco, que son ese artículo 10 y ese artículo 14. Así que especial cuidado para empezar con el artículo 10 y el artículo 14. Bien, dicho esto, ¿de qué artículo a qué artículo y cómo sabemos que va el título primero? Muy fácil, tenemos que tener muy claro que va del título, obviamente, de lo que deja el título preliminar, que acaba en el 9, por lo tanto, del 10 hasta cuál. ¿Cómo nos acordamos que va hasta el 55? Muy fácil, termina todo en 5. Capítulo 5, que tiene un único artículo, que es el artículo 55. ¿Y cómo nos acordábamos de esto? Pues acuérdate, la rima del 5 que todo el mundo conoce. ¿De qué va precisamente el capítulo 5? De la suspensión de los derechos y libertades, de cómo se finaliza, por así decirlo, toda la fiesta que se estaba montando de derechos y libertades previamente, para que nos acordemos, ya digo, una regla memotécnica. Bien, con lo cual tenemos artículo 10 a artículo 55. Ahora, ubiquemos esto. Lo siguiente, después de los artículos, estos artículos colgantes que tenemos, el 10 y el 14, que tenemos que tener muy claro, es que antes de llegar a la división de capítulos más importante, que son capítulo segundo y capítulo tercero, ¿vale? Hay un capítulo primero, del título primero, que es muy tramposillo, porque tiene 3 artículos, que es el capítulo primero, el de los españoles y los extranjeros, que trata sobre la mayoría de edad, los derechos de los extranjeros y la nacionalidad. Estos 3 artículos son, por así decirlo, mucho menos importantes, pero precisamente por eso se vuelven muy tramposos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Hay como unos 3 artículos, vamos a llamarlos de calentamiento, antes de llegar a los capítulos segundo y tercero más importantes, donde ya hablamos sí de derechos y luego respectivamente de principios rectores de la política social y económica, que son los más importantes. Pero mucho ojo, no olvidemos que tenemos un primer capítulo, artículos 11 al 13, que trata de estos, de la mayoría de edad, de los derechos de los extranjeros y de la nacionalidad. Ojo con ellos, no son especialmente importantes, pero muchas veces, como baile aquí, primero que se queda fuera de esta división de capítulos el artículo 10. Y luego que nos encontramos con un primer capítulo de estos 3 artículos que nos pueden sorprender. Así que, título primero, en primer lugar, artículo 10, que queda fuera. Artículo 10, importantísimo, si nos vamos a leer el artículo 10, por recordarlo, fíjate, de qué nos habla: de la dignidad de la persona, el vínculo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, si te das cuenta es lo más etéreo, ¿vale? Y algo parecido sucede con el artículo 14 de la igualdad, ¿vale? La igualdad ante la ley está muy bien, pero es la cosa más inconcreta que hay, ¿vale? Por lo tanto, artículo 10 es un artículo, por así decirlo, introductorio. Dentro del título primero, nos vamos ya a la división de capítulos. Primer capítulo de calentamiento con estos 3 artículos. Capítulo primero, españoles y extranjeros. Y ahora ya sí entramos en la faena de verdad. Capítulo segundo y capítulo tercero. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Primero, ojo, repetimos, artículo 14. Este artículo de la igualdad y la no discriminación y demás. Que es introductorio. ¿Introductorio a qué? A la siguiente subdivisión. Por lo tanto, ya tenemos que acordarnos que teníamos otra subdivisión dentro del capítulo segundo. Capítulo segundo, 2 secciones, ¿vale? La más importante, obviamente, es la sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Esto, a estas alturas, tenemos que tenerlo muy claro. ¿De qué artículo a qué artículo va esta primera sección? 15 a 25. ¿Cómo podemos acordarnos? Pues recordemos ese, por ejemplo, el recurso de amparo, ¿no? ¿Qué amparaba, valga la redundancia, el recurso de amparo? 14, el bloque de 15 a 25 y luego el 30.2 de la objeción de conciencia. O sea, este bloque, esta sección primera, ya la vamos a ver, posteriormente, es la más importante y es 15 a 29,
¿vale? 15 a 29, por arriba el 14, por debajo 30.5, con esos, digamos, pequeños vínculos, pero la sección primera va del 15 al 29, dejando fuera el 14, ¿vale? No podemos dudar esto. Y luego, a partir de aquí ya se nos plantean ciertos problemas de memoria. Bien, aquí surge un truco que es pensar en un número mágico. Para mí el 8 es un número mágico en la memorización de la Constitución, porque es, por así decirlo, un comodín. Es un comodín que nos salva de cuando no sabíamos qué es lo que sucedía, recurrimos al 8. Invocamos al 8 y el 8 viene en nuestra salvación. ¿Por qué? Sección primera, 15 a 29, esto lo tenemos que tener clarísimo. Luego, ¿cómo sabíamos? Porque va, obviamente, del 30 a qué? Del 30 al 38, ¿vale? Sección segunda de los derechos de los derechos y deberes de los ciudadanos. Bien, a partir de aquí es más fácil, porque el capítulo tercero, si no nos acordamos, sí que nos debemos acordar, podemos volver o podemos ir de abajo arriba. Ya sabíamos que terminaba el título primero en el capítulo quinto, artículo 55. Bien, el capítulo cuarto, que era precisamente de la protección, de las garantías, de todas las libertades que se ven arriba, de cómo se protege eso, es fácil acordarnos de que había dos protectores, dos artículos protectores. Hay un destructor que está en el capítulo 5, artículo 55, ya sabemos la rima, y hay dos protectores, 53 y 54. 53 que nos habla de la tutela judicial, del recurso de amparo, y 54 que es el defensor del pueblo, ¿vale? Ya sabemos que esos dos artículos son los protectores, con lo cual, ¿cómo nos aprendemos el capítulo tercero? Por descarte. ¿Cuáles habían quedado? Pues del 38 hasta ¿cuál? Hasta el 53, por lo tanto 39, 52. Eso es un poco la forma de recordarlo. Bien, a nivel estructural podemos dejarlo aquí, porque luego sobre estos 5 capítulos vamos a volver, y especialmente sobre el capítulo segundo y capítulo tercero vamos a volver en el siguiente esquema, a ver, porque aquí ya sí tenemos que hilar muy fino y ver la separación, ¿vale? De contenidos, más allá de la estructura. Memorización estructural, continuamos con, por aquí, continuamos por los títulos segundo a décimo, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos memorizar esto? Bien, volvemos a nuestras reglas memotécnicas. ¿Dónde nos habíamos quedado? En el artículo 55. Eso lo tenemos que tener claro. El capítulo 5, artículo 55, es bisagra. Nos tiene que poner el límite y servirnos como un poco la estrella polar. Un poco lamentable que se base la estrella polar en esa rima tan zafia, pero así es como funciona a veces, por lo menos mi cerebro. Bien, a partir de aquí, primero el orden, ¿vale? Vamos a aprendernos de memoria el orden de los títulos segundo a décimo. ¿Cómo se hace? En primer lugar, ¿qué es lo más espiritual, lo más casi con connotaciones divinas, históricamente? La corona, ¿vale? Si tú ves, por ejemplo, el membrete del Estado y demás, ¿qué es lo que aparece arriba de todo? Pues la corona, incluso la cruz y demás. Por lo tanto, en primer lugar, la corona. A partir de ahí, los poderes del Estado, ¿vale? El poder legislativo, ejecutivo, relación, ojo porque hay un intermedio, que es relación entre los dos anteriores, que son quizá los que tienen más raigambre, más cuestiones a regular, y más interrelación entre ellos, el poder judicial, y a partir de aquí entramos en una franja de otras cuestiones, que son economía y hacienda, organización territorial del Estado, Tribunal Constitucional y reforma constitucional. De nuevo nos sirve un poco tener lo último claro para ir también qué es lo último, cómo se revisa, cómo se reforma, cómo se modifica, ¿vale? Esos últimos 4 artículos. Bien, volvemos. Lo espiritual es lo primero, la corona, está claro, título segundo, no podemos dudar de eso, ¿no? A partir de ahí, los poderes del Estado. Poder legislativo, ejecutivo, relación entre ambos y judicial. A partir de aquí, ¿qué es lo más importante? El dinerito. Y a partir de aquí, ¿qué es lo más importante? Los problemas. ¿Cuál es uno de los problemas más,
Sí, es un problema. Políticamente es una cosa, digamos, controvertida. Organización territorial del Estado. Y es algo, acordémonos, que está muy presente en la Constitución. O sea, no debería sorprendernos que la organización del Estado en la Constitución ocupe, primero tenga título propio y luego ocupe tantos artículos, porque es algo que está ya presente en los mismísimos propios artículos primeros del título preliminar. Si los leemos, habla siempre, por ejemplo, cuando habla de las lenguas, y habla del respeto a las otras lenguas, las banderas, o sea, siempre se tiene en cuenta eso, la unidad y la diversidad, todo ese tipo de cosas están ahí, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener claro la organización territorial del Estado. Bien, ya tenemos claro el orden: corona, cortes, gobierno, relación entre ambos, poder judicial, economía y hacienda, organización territorial del Estado, tribunal constitucional y reforma constitucional, ¿vale? Los últimos dos: constitucional, tribunal constitucional, reforma constitucional. Bien, ahora, los números. Vale. ¿Cómo nos memorizamos esto? En primer lugar, en el más espiritual tenemos que volver de nuevo a lo más zafio. Tenemos que ponernos un poco, pues sí, porque es que es lo que funciona. ¿Qué le vamos a hacer? Nos quedamos en el 55. ¿Cuál es el siguiente 5? Además, hablando de esto, nos guste o no, históricamente son muy dados a ello, los Borbones, a determinados vicios inguinales. 55, 65. Parecía que no iba a haber ningún 5, pues sí. 5, 6, 6, 5. Acaba al final, por así decirlo, lo siento, pero esto se te va a quedar, al final el Borbón te la mete doblada con el 65, ¿vale? Acaba en 5 al final. A partir de aquí, os digo porque esta es 5, 6, 6, 5, porque esa ya se te va a quedar. A partir de aquí, título tercero, de título tercero a título décimo, lo que tenemos que recordar en realidad 3 números, ¿vale? Que son el 30, el 10 y el número mágico. El número mágico que es el 8, ¿vale? ¿Por qué estos 3 números? En primer lugar, porque el 30 es el que se lo lleva, el máximo. Estamos hablando de sumatorios, ¿vale? No quiere decir que tenga 30 artículos, tiene 31 artículos, pero nos sirve para sumar. Además son números más redondos, ¿vale? Del 66 al 96, más fácil recordar que es suma 30, ¿vale? Así con todos. ¿Cuál es lógico? Ya pensando, tenemos 30, 10 y 8. A partir de aquí, ¿cuál es el que se debería llevar el 30, el máximo? Pues es lógico que el que se lleve el 30 es lo más complejo, y hablando de ya poderes del Estado, el poder legislativo, el poder, digamos, más esencial y más, en cierto sentido, más el que parte el bacalao, para que nos entendamos, ¿no? Por eso tenemos aquí, o encontramos que el 30 le corresponde al título tercero de las Cortes Generales. Bien, a partir de aquí, los otros dos poderes del Estado, el gobierno y la administración, se llevan los 10, ¿vale? Hemos dicho 30, 10 y 8. Luego, el número mágico del 8 se lo quedan los títulos de las relaciones y luego de economía y hacienda. Y luego el otro 30 es el sumatorio de los sumatorios que nos quedan. 21 más 6 más 3, ¿vale? Que son lo que suman desde el 37 al 58 para la organización territorial del Estado, más 6, 59, 65, y luego ya tenemos que tener claro que nos quedan solamente 4, por eso es más 3, 66 a 69, otro número bastante fácil de recordar, por cierto. Así nos llevamos todo, porque más 21, o sea, de 21 más 6 más 3 son 30, es el otro 30, ¿vale? Tenemos aquí un 30, otro 30, y luego los dos 10, que son a los otros dos poderes del Estado, y luego los 8, que son los números mágicos, precisamente aquellos puntos más difíciles, el de las relaciones, el título quinto, y el título séptimo de economía y hacienda, que se quedan así un poco colganderos, por así decirlo, son aquellos en los que nos sirve este más 8, este número mágico del 8, para recordarlo. Bien, es así como nos acordamos. Título segundo, artículos 56 al 65, este lo tenemos que tener ya clarísimo. La corona, los Borbones, al final pasa lo que pasa. Cortes Generales, título tercero, 66-96,
título cuarto, Gobierno y la Administración. Se hacen unos, la relación, el quinto, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, 108 a 116, más 8. De nuevo, otro poder del Estado, el Poder Judicial, título sexto, 17 a 27, más 10. Economía y Hacienda, que se nos queda más colgando un poco, el mágico, el 8, 28 a 36. Octavo, ya son las sumas, son 21 más 6 más 3. Por lo tanto, es título octavo más 21, 137 a 158. Acuérdate además que acaba 158, de nuevo el número mágico, título octavo. El 8 es que siempre viene a socorrernos. 158, título octavo de la organización territorial del Estado, donde confluyen todos los problemas. Título octavo, 158, ¿vale? Título noveno del Tribunal Constitucional, 159, 165. Título décimo, 166, 169. Nos acordamos, 166, 169... 166 sobre la iniciativa, 167 reforma light, 168 reforma agravada, 169 cuando no se puede reformar, que es en los estados de excepción, sitio y demás, ¿vale? Acordémonos también, ya que estamos, de disposiciones adicionales 4, 9, 1 y 1. Es un poco también, estamos hablando de la Constitución española, es muy español venirnos arriba para luego que nos dé la bajona, 4, 9, 1, 1. 4 adicionales, 4 transitorias, una derogatoria, una final también. Podemos pensar, estamos en el 78, estamos en la movida, a punto más o menos. La transición, lo que más hay son transitorias, ¿vale? Estamos en la transición, ¿vale? Por lo tanto, 4, 9, 1 y 1. Adicionales, adicionales, transitorias, derogatorias y final, ¿vale? Bien. A nivel estructural, estas son las cosas que tenemos que saber y a partir de aquí ya tenemos que meternos un poco más en faena y memorizar más lo concreto, la ubicación concreta de artículos, sobre todo del título primero, ¿vale? Sobre todo porque tenemos que saber los niveles de protección, ¿vale? Cuáles tienen reserva de ley orgánica, cuáles tienen reserva meramente de ley. La tutela ante los tribunales ordinarios, con ese procedimiento preferente y sumario, recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad frente a normas con rango de ley, defensor del pueblo, a qué afecta, ya te adelanto que es todo el título, y demás. O sea, esto tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que saber ubicar, por lo tanto, todas las cuestiones que aparecen en el título primero, ¿vale? Tenemos que saber ubicar por contenido. Hay artículos que tenemos que saber más en profundidad, sobre todo los artículos de la sección primera del capítulo segundo. La redacción tenemos que tenerla mucho más clara, sobre todo artículos 17, 18, 20. Ahí hay cuestiones que tenemos que tenerlas muy dominadas, pero a nivel de ubicarlos, sobre todo tenemos que saber discriminar en qué franja están, ¿vale? Si están en la sección primera, si están en la sección segunda, y luego si están por contra ya fuera del capítulo segundo en la sección tercera. Esto tenemos que saber de memoria, o sea, no podemos dudar que nos hablen, por ejemplo, de la asociación. ¿Por qué? Porque la pregunta aquí es si está protegido, por ejemplo, por el recurso de amparo, ¿vale? Y nos pongan las fundaciones, la familia, la seguridad social o el derecho de petición, por ejemplo, ¿no? O el derecho de asociación. ¿Cuál de ellos está? Pues aquel que quede, obviamente, dentro de esta franja, más el 30.2 y el 14, en caso de amparo, ¿no? Por eso, lo que tenemos que tener claro es esta ubicación, pero ya también con el punto del contenido. Bien, te voy a dar algunas también reglas así un poco que te sirvan. Primero, título preliminar. También no lo tenemos que tener claro, aunque aquí ya la pregunta, digamos, estructural o la pregunta de contenido es más difícil que nos pidan ubicarlo, pero aún así tenemos que tenerlo tan leído que podamos ubicarlo. Primero, España, la forma del Estado. Segundo, unidad y autonomía, acuérdate. Tercero, las lenguas. ¿Cómo nos acordamos de las lenguas? Yo pensaba siempre en el Espíritu Santo, que se representa a veces por eso de las lenguas de fuego y todo eso, porque es la Santísima Trinidad, ¿vale? La lengua de fuego, el Espíritu Santo, 3, artículo tercero.
bandera 4, el 5 la capital, que es el que está en todo el centro, partidos políticos el 6, sindicatos y asociaciones empresariales el 7, me imaginaba a alguien con la espalda rota de trabajar, el 8 es me imagino a alguien como musculoso, las Fuerzas Armadas, y el 9, el artículo sobre la jerarquía normativa, principio de legalidad, garantías jurídicas, libertad, igualdad efectiva. Vale. Bien, a partir de aquí, esto, volvemos un poco a comentar cositas que habían salido antes y entramos un poco más a detalle. Acordémonos, artículos 10, primer artículo del título primero, se queda fuera de toda la clasificación de capítulos, y artículo 14 se queda fuera de la clasificación de las secciones primera y segunda dentro de lo que es el capítulo segundo, ¿vale? Que es el más importante. ¿Qué es lo más importante de la Constitución? Título primero. ¿Qué es lo más importante dentro del título primero? El capítulo segundo. Es justo en esos puntos donde tenemos estos artículos colgantes, el 10 y el 14, acordémonos. Vale, a partir de aquí, ojísimo con ese capítulo primero, con esos 3 artículos que están ahí como quien no quiere la cosa, de la nacionalidad, mayoría de edad y derechos de los extranjeros, 11, 12 y 13. No nos podemos olvidar que hay un capítulo primero dentro del título primero, que es de calentamiento. A partir de aquí, capítulo segundo, con ese artículo colgante y luego sus 2 secciones, primera y segunda. Y a partir de aquí, luego el capítulo tercero. Después, protección y destrucción, ¿vale? Con el capítulo cuarto y el capítulo quinto, respectivamente. Ya nos tenemos que acordar, capítulo quinto, un único artículo, 55, que es de la suspensión, precisamente de todo lo anterior. Vale. Detallitos a comentar. Obviamente esto tenemos que tener muy claro cuáles tienen reserva de ley orgánica, que es toda esta franja en verde. A partir de aquí, esta protección especial de protección judicial con ese proceso sumario y preferente, especialmente ágil, que es toda esta franja más el 14, y luego el recurso de amparo, que es toda esta franja más el 14 más el 30.2 de la objeción de conciencia. Vale. Ahora, ¿cuál es a nivel general el siguiente problema que tenemos? Diferenciar capítulo segundo de capítulo tercero. Capítulo segundo, en líneas generales, es susceptible todo él del recurso de inconstitucionalidad, tiene todo el reserva de ley, aunque estos que hemos visto tienen además reserva de ley orgánica, y vinculan a los poderes públicos. ¿Qué quiere decir que vinculan a los poderes públicos? Esta es un poco quizá la principal diferencia entre el capítulo segundo y el capítulo tercero. La diferencia es que el capítulo tercero necesita de leyes que amparen o que desarrollen estas cuestiones, las cuestiones que se plantean en los artículos 39 a 52, para que uno pueda ir a los tribunales. Sin embargo, obviamente están supuestamente deben informar, deben inspirar la actuación de los poderes públicos, de los jueces y demás. ¿Cuál es la clave aquí del capítulo tercero? Esto, son principios, ¿vale? Estamos hablando de principios. Los principios no se aplican directamente, se aplican indirectamente, ¿vale? Por lo tanto, uno no puede, por decir que está en la Constitución, el típico error que hay de decir, pues yo qué sé, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda no está amparado directamente en la Constitución. En la Constitución se toma como uno de los principios rectores de la política social y económica, pero no es un principio como tal concreto, no vincula directamente a los poderes públicos, no tiene esta eficacia inmediata, ¿vale? Esta es la diferencia principal. Por lo tanto, está claro un primer nivel de importancia dentro del capítulo segundo de la sección primera, después es lo que es la segunda sección, ya derechos y deberes, ya aparece la palabra deberes, y luego un tercer nivel, que ya más a nivel inspirador, no vincula directamente a los poderes públicos como los anteriores, que es el capítulo tercero de estos principios rectores de la política social y económica. Luego, capítulos cuarto y quinto, repetimos, los dos protectores y el destructor. Vale. Ahora, detalles, cosas a comentar, más allá de lo que ya hemos dicho de capítulo primero, de estos 3 artículos. Mucha importancia, mucho cuidado con la lectura, mucho cuidado con los artículos 17 y 18, ¿vale? Esas subdivisiones. Recuerda también las excepciones que hay en cuanto al estado de excepción. Ojo con esto, en comparación con el de sitio.
pero sobre todo aquí estamos hablando de la ubicación, tenemos que tener muy claro esta ubicación, ¿vale? Pero ya te digo, lectura 17 y 18, muchísimo cuidado, y 20, ¿vale? Esto, si lo podemos, libertad de expresión, si lo tenemos especialmente claros, mejor. Luego, aquí, ¿cuáles son las trampas típicas? Pues tenemos que tener muy claro este especial blindaje de lo que se recoge en estos artículos frente a otros que a priori podrían parecernos más importantes. Por ejemplo, propiedad privada. ¿Recurso de amparo? No, porque está aquí, ¿vale? Está en el artículo 33. ¿Derecho al trabajo? ¿Recurso de amparo? No, ¿vale? Porque está aquí. Por ejemplo, otra cosa. Libertad sindical y huelga, sí, pero conflicto colectivo así en general, no. Conflicto colectivo no es susceptible de recurso de amparo, ¿vale? Ojo con eso, porque es importante. La pregunta es eso, la pregunta es saber si queda aquí, obviamente ya sabemos a qué nos referimos, con que quede en esta franja. Te he puesto en un colorito especial el 14 y el 30 por lo de la objeción de conciencia que tenemos en el 30.2, mucho ojo con eso. Y ojo con estos, ¿vale? Que son así como, bueno, que nos suenan como muy importantes, pero no son tan esenciales, ¿vale? Como por ejemplo el derecho de reunión y manifestación. Eso es más importante desde el punto de vista de la Constitución que el derecho a trabajar, ¿vale? Derecho y deber de trabajar. Por ejemplo, la seguridad social, el derecho a la vivienda también incluso a veces se nos puede mezclar. El derecho a la vivienda no es un derecho como tal, no es un derecho establecido, sino que es un derecho desde el punto de vista más de un principio, ¿vale? Y nada, a partir de aquí, como digo, el objetivo es, nos vamos a comentar uno por uno, no tiene sentido, pero que sepas ubicarlos, ¿vale? Que sepas perfectamente. No hace falta que sepas que lo que estábamos diciendo, el derecho a la vivienda, no hace falta que sepas que es el 47, pero sí que sepas ubicarlo en el capítulo 3, y lo mismo con los demás, ¿vale? De mayor es como círculos concéntricos, de mayor a, conforme nos vamos alejando, a menor importancia. ¿De acuerdo? Pues nada, este es el repaso de la estructura de la Constitución. Espero que te haya resultado útil para un poco revisitar, quizá pillar alguna regla nueva memotécnica. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.